Ahí está. Bueno. Ah, pues sí, luego la tienes de la primera que se toma en cuenta. Hijo, para cuando entres a la escuela vas a querer seguir. Buenas tardes a todos, qué gusto saludarles. Les pido por Hola, favor que profesor. silencien sus micrófonos para que podamos llevar a cabo esta sesión lo más sencillo posible. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Ya veo que está aquí Dana, Débora, Geraldine, Ivonne, Karen, María Fernanda, Mariana Muciño, Mauricio, Max, Ricardo, Scarlett, Sofía, Uriel y Valeria. También se encuentra Samantha, Rodrigo, Alex, Adoni, Dana, Débora, Geraldine. Acaba de llegar también Ricardo. Llegó Valeria Zamudio, Uriel y Sofía. Bienvenidos todos. Qué gusto saludarles. Ya llegó Linet. Muy bien. Bueno, pues todavía estamos en una contingencia de salud. Pues es una situación complicada para todos. Los trabajos, los comercios y la dinámica económica está teniendo muchos problemas. Esperemos que en algunas semanas esto vaya cediendo. Así que, pues mientras tanto, hay que aprovechar este recurso tecnológico. Vamos a continuar con nuestras clases y vamos a abundar en los conocimientos fundamentales que todo licenciado en negocios internacionales debe de saber. Es una gran oportunidad el hecho de que podamos profundizar en estos temas tan importantes para su presente o su futuro inmediato. Yo sé que pronto todos se van a incorporar a la actividad productiva. Algunos quizás puedan ingresar a la función pública, en la Secretaría de Economía, por ejemplo, donde los negocios es lo fundamental. Y pues asesorando o realizando gestiones propias de esta dinámica comercial. Así que una vez que hemos visto ya en sesiones pasadas algunos contratos, profundizamos sin duda en el contrato de compraventa y sus características, el más popular. Vimos ya el contrato de mutuo y algunos otros. Ahora iremos con el contrato de arrendamiento. Entonces, en esta ocasión, de esto se trata, el contrato de arrendamiento. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, como les he mencionado antes, hay que preguntar qué es lo que dice la ley, cómo lo define. Bueno, aquí nos lo menciona. Son al menos dos partes que se obligan respecto al uso o goce temporal de un objeto. Entonces, vamos a irlos analizando paso por paso. Primero, pues el acuerdo de voluntades, ya lo vimos en la definición de los contratos. Y nos vamos a referir al uso temporal. Es decir, no se va a transmitir el dominio del objeto, sino solamente su posesión. Lo cual tiene mucha importancia jurídica. No es algo sencillo, el contrato de arrendamiento. Hay muchos problemas, los más comunes ya lo saben. Tiene usted un inquilino moroso, no se quiere ir, en fin. Pues hay que echarlo de algún modo. Bueno, aquí lo importante para prevenir todos estos obstáculos que pueden llegar a sucedernos es, pues, elaborar un buen contrato. Si usted revisa, pues no necesariamente usted lo tiene que hacer, pues, usted no es abogado, pero usted es licenciado en negocios internacionales y solamente ver el documento y los conocimientos técnicos que está adquiriendo en esta materia, usted puede distinguir de un contrato pues, que le falte lo fundamental
a uno que esté bien hecho. Así que hay que particularizar esta circunstancia que es la que se refiere a la posesión. Yo tengo un objeto, le doy las llaves del vehículo, él tiene la posesión. Le doy las llaves del departamento para que lo venda, tiene la posesión. En fin, ¿no? Claro, hay figuras jurídicas que se pueden derivar no necesariamente del arrendamiento, puede ser la correduría, un contrato también muy interesante donde se concede la posesión al momento de entregar las llaves. O cuando dejo en depósito un vehículo, se entrega la posesión, no el dominio. Bueno, en el contrato de arrendamiento, entonces, se concede el uso y goce temporal de un objeto y se tiene que pagar por este derecho. Digamos que es pues, algo que no se ve, no se toca, es una ficción, es un modo en que las personas podemos comprender, es una forma de mercado a través de la cual pues, existe esta cesión del derecho de uso. Relativo al término, pues no puede ser eterno, ya lo habíamos mencionado antes, no puede exceder de 10 años los arrendamientos destinados a la casa habitación. Claro que esto también podrá tener algunas variantes, porque lo que nosotros estamos analizando son las disposiciones federales, pero las legislaturas de cada uno de las entidades federativas pueden establecer términos que podrían regular con mayor detalle, adhiendo a las circunstancias, pues algunas situaciones de mejora. Es decir, no pueden ir en contra de una disposición federal, pero sí la pueden regular de una manera mucho más fina y particular. Así que, en general, en el territorio nacional, esta es la regla, 10 años para las casas habitación y 20 para los almacenes, para lo destinado al comercio o a la industria. ¿Y cuál va a ser el modo en que nosotros vamos a tener como ventaja a alguien que renta un objeto de su propiedad o no de su propiedad, que eso lo veremos más adelante? ¿Qué ventaja va a tener? Pues que le paguen. Y como ya lo veíamos en la sesión anterior, hay contratos en los cuales, como en el compra-venta, tiene que ser o la mitad o más en efectivo. Bueno, en este caso, las rentas pueden ser incluso en especie, es decir, a través de un equivalente. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de algunos problemas de gente muy conocida que pues está perseguida por la ley. Y entonces sacan a relucir que tiene un contrato de arrendamiento por determinada cantidad de dinero. Bueno, eso es lo que dice el contrato. Pero también puede ser sustituida esa cantidad por algún beneficio. Esto pasa mucho, desafortunadamente, en la política, en la cual pues se hace una simulación de un contrato de que se va a pagar una determinada cantidad, pero a la mera hora pues se da por muy bien recibido un favor, alguna concesión o alguna licitación, lo cual, bueno, pues nos lleva a un cuestionamiento sobre la ética de nuestros funcionarios. Y estos, cuando hay problemas, salen a la luz y claro, pues tendrá todas las consecuencias de impuestos, de consideración del patrimonio propio, en fin, muchos otros problemas. Lo más recomendable siempre es pues, realizar las cosas como deben de ser. El precio correcto, pagar los impuestos que le corresponde. Este tipo de artimañas de declarar menos para pagar menos impuestos, pues no son recomendables. Finalmente los impuestos se refieren a unas ganancias, a un cierto producto y sobre de eso va, digamos, una, entre comillas, comisión
al erario público. Es decir, no hay ingresos, pues no tienen que pagar. No hay consumo, pues no se tiene que hacer este tipo de pagos adicionales. Bueno, en relación pues al arrendamiento, esta importante situación no es necesario que le paguen con dinero, sino también con alguna equivalencia. Y también pues hay otros puntos, es decir, ¿qué es lo que se puede rentar? Bueno, pues se puede rentar un vehículo, se puede rentar un inmueble, un galerón, se puede rentar un terreno para unas fiestas, en fin. Esto es muy ilustrativo. La regla es que se refiere a los bienes que no se consuman en un solo uso. Por ejemplo, yo no puedo rentar un bidón de gasolina. Bueno, el bidón sí, pero la gasolina en sí misma no la puedo rentar porque se va a consumir. No puedo rentar un buffet, pues porque los alimentos se van a consumir. Es decir, el objeto del arrendamiento tiene que tener esta característica, que con el uso, pues no se consuma de forma inmediata. Claro que después de usar un vehículo, pues después de 5 años, usted tiene un vehículo, se lo renta a un muchacho que le va a manejar en la plataforma de Uber, pues no le va a durar mucho y finalmente se va a desgastar. Entonces, ciertamente, pues existe esta tolerancia. La condición es que no se consuma al primer uso, sino que pueda rendir un poco más. Y para ello hay muchísimas reglas que en esta materia las vamos a ir analizando una por una. Por ejemplo, las obligaciones del arrendador, que generalmente es el dueño, no necesariamente, puede ser a través de algún representante, o pueden ser los herederos del dueño, de quien fue el propietario de algún objeto. Entonces, el arrendador está obligado a entregar el objeto que va a ser pues usado y disfrutado por un tercero. Es decir, con todas sus pertenencias. Una casa, pues con instalaciones de luz, de gas. No puedo entregar un departamento destinado a casa habitación sin que le funcione el drenaje o sin baños. Por lo menos en principio. Más adelante veremos algunas reglas. Pero si no, no tiene ningún sentido. No puedo rentar un vehículo que no funcione. Pues, evidentemente no tendría ningún objeto. No se puede usar el destino de la casa habitación, del vehículo, del almacén. No puede usarse, por lo tanto, no estaría en este supuesto. Además, pues se tiene que especificar cuál es el destino, porque quizás yo tengo un departamento que no le funcionan los baños, la luz es muy limitada, bueno, pero lo van a usar para un almacén. Bueno, pues en esas condiciones no es necesario que tenga cocina, no es necesario que tenga el boiler, no es necesario que tenga la instalación de plomería y demás, porque el destino no está especificado. Así que lo más sano es especificar cuál es la finalidad que se tiene al hacer uso de ese objeto y ciertamente pues ofrecer todas las condiciones, particularmente de higiene y de seguridad del inmueble. Hemos tenido algunos problemas pues con nuevos inquilinos. Tengo yo a mi cliente tiene algunas propiedades, renta una propiedad y a los 3 días que la rentó, al pobre inquilino le robaron ahí los tapones de su coche o le hicieron alguna diablura. Bueno, pues ciertamente habrá que limitar cuáles son las circunstancias
cuáles son las medidas mínimas de seguridad, ¿no? Hay cuestiones pues, que son fortuitas o que no están al alcance. Si el señor lo dejó enfrente de su casa y ahí lo vandalizaron, bueno, pues es un problema. Si lo dejó dentro de su casa y aún así se metieron, bueno, pues también es un caso fortuito. ¿Tenía rejas? Sí. ¿Estaba cerrada? Sí. ¿Tenía chapas adecuadas? Sí. Bueno, pues entonces no sería posible responsabilizar al dueño, pero ciertamente si yo entrego la reja sin chapas, si se puede abrir fácilmente, pues si no tiene las condiciones, si los drenajes no están evacuando de forma correcta, hay perforaciones, pues ciertamente ya tenemos condiciones que en caso de alguna controversia pudieran estar a favor del arrendatario. Así que el arrendador está obligado a conservar todo el inmueble o el objeto que está arrendado durante el arrendamiento y por lo tanto el arrendador, el propietario, no siempre, pero por mencionarlo de algún modo, está obligado al mantenimiento, a no ser que se convenga, pues, que algunas modificaciones de mejoras, como lo vamos a ver más adelante, o del mismo mantenimiento, sean a cuenta de la renta. Pero en general, eso, si no está estipulado, no tiene que ser considerado. Además, no puede estorbar el uso del objeto. No porque sea de su propiedad, puede entrar cuando quiera. No. Incluso, y ya hemos tenido algunos casos en los que se impacienta el dueño porque no le paga la renta, porque le hacen mucho ruido, porque hacen muchas fiestas y entonces quiere entrar. No se puede. No solamente es una limitación de tipo civil, sino también podría tener consecuencias legales porque pues, es allanamiento de morada, es un cierto despojo, en fin. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y lo mejor es prevenir con un buen contrato. También, claro, la ley considera que habrá situaciones urgentes. Pues el inquilino está en Estados Unidos, ahí está cayéndose el agua, pues necesariamente tendrían que entrar a hacer una reparación. Por lo tanto, pues se tiene que justificar. Hoy en día hay mucha tecnología, hay muchos medios con los que podemos confirmar que existe una fuga de agua, se puede sacar fotografías, videos, comprobantes de las instalaciones, de las gestiones prácticas que se realizaron. Bueno, pues son modos en los que se puede comprobar una intervención de estas características, es decir, indispensable, urgente. También el arrendador está obligado a garantizar el uso pacífico del objeto. Es el caso, y es muy conocido, el hecho de que el arrendatario moroso que no paga su renta, ya es un pillo muy versado, ya ha ido a juicio muchas veces, sabe las dificultades que existen para lanzarlo. Bueno, pues a veces la cosa se pone de a peso, ¿no? Se pone muy, muy difícil y desafortunadamente hay quienes caen en la tentación, pues, de realizar acciones violentas, contratan perros para que agredan a los inquilinos, en fin, hay cosas muy, muy desagradables. Bueno, lo mejor es hacer un buen contrato, solicitar que se retire, promover mecanismos para garantizar que en el caso de que no paguen, alguien más pague. Y bueno, otra obligación del arrendador pues será responder por aquellos daños o perjuicios que sufra el inquilino cuando, por su negligencia, por no arreglar las humedades, por no reparar las columnas, en fin, este tipo de vicios pues serán responsabilidad entonces del propietario, del arrendador,
y en el caso de que el inquilino sufra algún perjuicio o daño en su patrimonio, pues tendrá que hacerse responsable. De igual manera, el objeto pues tiene que entregarse en el tiempo y forma convenidas. Quedamos a principio de mes, bueno, se las doy antes, bueno, pues ya será bajo su responsabilidad. Eso es muy común, en el que los inquilinos piden que les dejen pues, poner todos sus muebles, su refrigerador antes de que empiece a correr la renta. Eso, bueno, pues ya sería una cuestión de un arreglo en corto. Pero lo común es que se entregue en los tiempos que se estableció con el contrato. Así que en el caso de que pues, le soliciten la desocupación del inmueble, bueno, pues se comienza a correr el término legal a partir de que el arrendador requiere esta desocupación en el caso de que no hubiera algún convenio. Pero el propietario, el arrendador, no puede durante este periodo de tiempo en el que va a dejar un bien en manos de un tercero, no puede remodelarlo. Pues es que tenía 2 habitaciones, vamos a hacerle una habitación más, ¿no? Espérame, pues, no tiene ese derecho. O vamos a simplificar, vamos a hacer el comedor más amplio, vamos a tumbar una... No puede cambiar la forma y no puede intervenir en el uso legítimo del objeto. Aunque la persona, el inquilino, no esté, se haya ido de vacaciones, se haya desaparecido, ¿no? Pues es que ya hace 6 meses que no viene y no me han pagado la renta. ¿Puedo entrar? No. Tiene usted que hacer un juicio. Si está vigente el contrato, evidentemente no puede entrar. Incluso, aunque haya terminado el contrato, hay algunas reglas entre las cuales se establece que hay que dar aviso al inquilino de que está por concluir el contrato y pues recibirlo. Si no está, pues hay que solicitarle al juez que a nombre del inquilino le entregue el inmueble. Así que sí es un tema complejo, es un buen negocio rentar las viviendas, pero pues desafortunadamente también existen muchos obstáculos en la práctica. Además, es necesario por parte de los inquilinos poner el conocimiento del mantenimiento que necesita el inmueble o el objeto que ha sido rentado. ¿Por qué razón? Pues porque de otro modo las reparaciones son mucho más onerosas. Es que tengo una gotera que ya lleva como 6 meses y ya se puso peor. Bueno, ¿por qué no me avisó desde el principio? Al inicio pudo haber sido una reparación simple y ahora pues esto trajo otras consecuencias. Ya se dañó el interior de la casa que tenía madera, en fin, pues ya será responsabilidad del arrendatario. Así que es importante saber este tipo de reglas porque pues la misma ley establece que en caso de no seguirlas, la consecuencia será pues hacer frente al pago de lo que se conoce como daños y perjuicios. En relación al modo de terminar anticipadamente el contrato, es muy importante que ustedes lo consideren. Es una muy buena salida de escape. No quiero problemas, bueno, ya vámonos, ¿no? Es muy bueno tener un seguro, una cláusula en la cual se puede anticipar alguna contingencia. Yo les comentaba la clase pasada de personas, algunos clientes, que pues han tenido problemas con el arrendamiento de sus establecimientos pues, porque están cerrados, ¿no? O sea, ¿cómo van a pagar la renta si ni siquiera están cumpliendo el objeto del contrato, que es una miscelánea o una casa habitación? Pues por alguna razón no pueden acercarse porque se encuentran en cuarentena en otro lugar, en fin. Bueno, también existe esta posibilidad
que es la figura de rescindir el contrato, es decir, deshacer las obligaciones a las cuales se comprometieron. Y ciertamente esto no solamente puede ser a consecuencia de un mutuo acuerdo, sino además cuando no se cumplen las reparaciones necesarias para que se pueda utilizar de forma correcta el objeto que se está rentando. Si vamos nosotros a una ciudad de turistas, rentamos un vehículo y después de 1 o 2 días el vehículo no está funcionando, bueno, pues hay que reclamar esa circunstancia a la arrendadora, dar aviso y en el caso de que no nos resuelvan, pues no estamos obligados a seguir pagando hasta el tiempo en que concluya el plazo fijado. Además, pueden existir situaciones controvertidas en las cuales la autoridad pues, va a decidir quién es el responsable y de qué. Y ciertamente, pues existe esta circunstancia de los daños y los perjuicios, pues pueden ser causados por falta de este aviso necesario. Y también pueden estar involucradas terceras personas, es decir, gente que no necesariamente sea ni el dueño ni el inquilino, sino alguien más. Y en ese caso, pues los terceros ciertamente tendrán que responder cuando impiden, por ejemplo, el uso de los objetos arrendados. Un caso muy, muy frecuente es la invasión de los estacionamientos en los departamentos. Entonces, pues no es que no le hayan dejado utilizar el departamento y el espacio, sino que un vecino pues vio que en 6 meses no lo usaban y ahí dejó un vehículo que no funciona. Bueno, pues ciertamente habrá que dirimir la responsabilidad con quien corresponde. Además, ciertamente el inquilino pues conserva este legítimo derecho pues de mandar llamar a una grúa, de solicitar a la autoridad pues que paguen ese derecho que él está subvencionando a través de ese contrato del departamento. Y también pues hay que considerar que habrá algún abuso respecto a las circunstancias que se presenten. Así que es indispensable poner en conocimiento del propietario cualquier circunstancia. No puede decir, pues es que me invadieron el estacionamiento desde hace 6 meses. No, lo tiene que hacer de inmediato y no puede cobrar por eso. Decir, pues ahora no le pago. No, es que estas no son las reglas. Tiene el inquilino que dar conocimiento de aquellos obstáculos que le hayan impedido el legítimo disfrute del objeto. Y ciertamente podrá haber algunas situaciones en las cuales quien resulte responsable sea el arrendador. Bueno, en estos casos, si es oído y vencido en juicio, pues ciertamente se puede reclamar una disminución de la renta o simplemente rescindir el contrato, pagar los daños que pudiera sufrir la otra parte. También el arrendador responde, como ya lo mencionamos antes, de los vicios, de los defectos que impidan el uso del objeto. Y bueno, si él no sabía que existían, que hubo algunas fracturas a lo largo del periodo de arrendamiento, bueno, pues también habrá que responsabilizar al inquilino por los desperfectos. Menciono inquilino y menciono pues este tipo de ejemplos porque son los más ilustrativos. Ustedes como licenciados en negocios internacionales, pues ven circunstancias mucho más allá de la renta sencilla de un departamento. Hay renta de trailers, de buques, de espacios cerca de las aduanas, en fin.
hay un sinnúmero de circunstancias que ustedes seguramente ya están previendo y analizando en otras materias. Solamente lo estoy ilustrando con estos casos para mayor claridad. De igual manera, pues será responsable de algunos vicios o defectos o disminución de la renta cuando pues estos vicios fueron del conocimiento del interesado. No importa, ya me urge traer la mercancía, pero es que no le terminamos de arreglar el techo. Yo lo arreglo, ya déjeme traer la mercancía. Esto es relativamente frecuente, pues es común. En la dinámica comercial es claro que pues a veces no podemos esperar. El mundo no es perfecto. Hay que tolerar algunas circunstancias. Y pueden quedar, bueno, mira, yo lo arreglo, me lo vas descontando en partes proporcionales durante 3 meses, pero ya déjame ocupar el lugar. Bueno, pues en ese caso hacen un pequeño convenio en el cual se demuestre esta circunstancia que el inquilino ya tuvo pleno conocimiento de algún vicio o de alguna circunstancia que podía obstaculizar su libre uso del objeto. Y también habrá situaciones de saldo a favor. Pues es que la reparación me salió más cara que entre los últimos 3 meses de renta. Bueno, en ese caso se tendrá que hacer los ajustes monetarios para, compensar aquellas erogaciones que realice el inquilino. Lo mismo relativo a las mejoras. Oye, es que te lo puedo rentar, pero es que no la he terminado de pintar. Yo la pinto. Por supuesto que deberían de quedar también, para ser más explícitos, en cuánto va a ser el presupuesto para pintarla. Si no, ahí se sirven con la cuchara grande. Lo mismo si usted renta un terreno para almacenar mercancías y resulta que no tiene la cerca. Bueno, pues nosotros la ponemos, este es el presupuesto y yo la voy a pagar a cuenta de renta. Eso también, por supuesto, que se puede hacer y es algo muy común. Así que en el contrato, lo mejor es pues prever. Si está en el contrato, pues ya es la mejor prevención. Si se autorizó y se obligó a pagarlas, bueno, pues ya queda asentado. Y si hay algunas mejoras útiles, bueno, pues también se puede rescindir. El inquilino no está obligado a remodelarle o a pintarle o ponerle madera, no está obligado a realizar este tipo de maniobras, así que será a cuenta del arrendador. Y ciertamente habrá circunstancias en las que lo mejor sea hacer una compensación cuando hay tiempo indeterminado y pues estas mejoras y gastos, pues atenderlos, hacer los balances económicos correspondientes y dar por concluido el contrato. Las mejoras, pues, en teoría, en principio, deberían de ser pagadas al arrendador para que sea el arrendador quien lo mande a hacer. Entre las obligaciones del arrendatario, por supuesto, están la de pagar la renta en el tiempo y la forma, la cantidad convenida, responder por los daños y perjuicios que sufran pues el propietario debido a su negligencia o los vecinos, y además utilizar el objeto única y exclusivamente para lo convenido. Yo lo quiero para un salón de fiestas. Bueno, pues ya. Es que ahora quiero poner una fonda. Hay que hacer un nuevo contrato. Hay que modificar la renta. Hay que ver el equipo que usted va a utilizar. Es que ahora va a pasar de ser un lugar de vender café a una pizzería. Bueno, pues hay que cambiar también el contrato. Y por supuesto, el arrendatario no está obligado a pagar en tanto no se le entregue o no se le ponga a su disposición el objeto de la renta. Así que tiene que ser pagado en las cantidades, formas y lugares convenidos. Además, pues el propietario
pues deberá de hacer lo correspondiente, deberá de entregar el objeto en las condiciones adecuadas y el arrendatario pues no está obligado sino hasta que venza o entregue el objeto, será su último día de pago. Y ciertamente habrá circunstancias en las que es necesario pagar en dinero. Si habían quedado en el pago de algún derecho, de algún fruto, bueno, si no respetó, si es moroso en ese tipo de pagos, la obligación siempre será en dinero. Y habrá circunstancias de casos fortuitos, como el que estamos viviendo en esta temporada, en la cual pues no se puede hacer uso del objeto, bueno, pues no causará renta, pero sí puede causar la desocupación del inmueble. Y estamos en un caso similar, cuando puede durar al menos 2 meses, pues ya puede sobrevenir la rescisión. Lo mismo respecto a que se impida por una inundación, la modificación de una calle y la evicción, que es recuperar algún derecho. Hay circunstancias especiales relativas al incendio. Ustedes saben que el fuego, bueno, deshace absolutamente todo y pues las responsabilidades deben de ser dirimidas en caso de que haya un conjunto y no se sepa dónde comenzó el incendio, bueno, pues será proporcional. Bueno, vamos a concluir esta sesión hasta aquí. Hemos visto el contrato de arrendamiento, hemos visto también las principales obligaciones del arrendador y las principales obligaciones del arrendatario, además de las características generales que debería de tener el objeto del contrato, que puede ser un bien mueble o un bien inmueble. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Yo, profe. No, profesor. Yo sí. Sí, diga. Con lo de la tarea que subió a la plataforma, ya ve que dice igual contrato de compraventa. Sí. ¿Tenemos que hacer un nuevo contrato de compraventa? Sí, sí, un contrato sencillo de compraventa. El objetivo de este tipo de tareas, de actividades, pues es fortalecer estos conocimientos técnicos en algo más práctico. Así que, pues, entre más sencillo sea, mejor. Y debe de tener, en caso de un contrato de compraventa, pues la cantidad, cuál es el objeto, quién es el vendedor, quién es el comprador, cómo se identifican, cuáles son sus obligaciones, quién va a interpretar su derecho en caso de alguna controversia. ¿Alguien más? No, profe, gracias. ¿O quedó claro? Bueno, ya esta aplicación nos va a cortar en los próximos minutos, así que vamos a dar por concluido. Me voy a poner al corriente de las prácticas. Repito, tiene que ser algo sencillo y algo que les sea útil para su futuro o presente inmediato. ¿Algo más? Bueno, pues No, profe. nos Muchas vamos. gracias. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.